La semana pasada iniciamos compartiendo una porción del libro de Ageo. Bueno, más que de una porción, prácticamente el libro de Ageo. Hoy quiero continuar con una segunda parte, pero quiero ver una segunda perspectiva con usted. Así que quiero rogarle si me ayuda, por favor, abriendo su Biblia, prácticamente en el libro de Ageo, donde vamos a estar meditando un momento usted y yo. Y son 2 capítulos del libro de Ageo. ¿Ya lo encontraron, Ageo? Bien, Ageo está dentro de los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Y hace 8 días empezamos a hablar o compartimos. Hoy vuelvo a repetir, llevar con usted una segunda parte. Esta segunda parte, yo le puse ecuación correcta, factores alterados. ¿A qué nos referíamos? La semana pasada hablábamos de que muchas veces ustedes y yo tenemos la ecuación correcta y finalmente el resultado no coincide con todo el proceso que nosotros hemos hecho. Es decir, hacemos las cosas bien en teoría, pero el resultado pues en realidad no coincide. Y allí es donde entramos muchas veces en una frustración en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. Una frustración en la que usted dice, estoy haciendo esto y esto, ¿y por qué el resultado es el siguiente? ¿Por qué me está pasando esto? Si usted no estuvo la semana pasada, yo le invito, por favor, a que pudiera ver en YouTube o en Facebook, creo, también está, pudiera observar escuchar el mensaje. Hoy quiero ir con ustedes, igual, el mismo libro, Ageo, pero déjeme comentarle rápidamente algunos detalles de Ageo. Ageo forma parte de los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Ahora, es interesante que Ageo es uno de los pocos profetas que tuvieron éxito en su mensaje. La mayoría fueron rechazados, fue mensaje de Dios. Ahora, no fue que de alguna manera Dios no habló a través de ellos. Muchos profetas, Dios habló a través de ellos, pero no tuvieron la receptividad, no tuvieron el corazón disponible para poder recibir el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel. En este caso, Ageo sí es uno de los pocos profetas que tuvo éxito en su ministerio. Y lo interesante es que, pues prácticamente, el ministerio de Ageo solamente dura unos 4 meses, nada más, un poco menos quizás. No fue un ministerio muy grande, muy fructífero. Sin embargo, en esos 4 meses, Dios hizo algo que quizás otros profetas no lo pudieran haber hecho. Dios animó al pueblo de Israel a reedificar el templo y lo hizo a través del mensaje del profeta Ageo. Ageo es uno también de los profetas que tienen 2 características, además de ser un libro histórico, porque hay un relato, vuelvo a repetir, de los 3-4 meses, un relato de lo que Israel está viviendo en ese tiempo, pero también hay un relato profético. Así que Ageo es un libro histórico y a la vez es un libro profético. Y esa profecía que se menciona aquí en Ageo, llamémosle así, es una profecía doble. En primer lugar, habla de la venida del Mesías, el deseado de todas las naciones, lo describe así Ageo. Pero en segundo lugar, también Ageo describe los últimos días y empieza hablando con una profecía tremenda de un gran terremoto. Ahora bien, no vamos a hablar sobre eso. Yo quisiera enfocarme precisamente, y quizás traigo una pregunta, aunque yo les decía la ecuación correcta, factores alterados, porque
A lo mejor nosotros decimos el orden de los factores no altera el producto, es correcto en las matemáticas. Sin embargo, en este caso se alteraron y el resultado es incorrecto. Y traigo una pregunta: ¿sinagoga o templo? Y quiero dejarla allí. Al final espero que usted tenga una respuesta a ello. Miren, ya que tiene abierta su Biblia en Ageo, en el capítulo 1 y 2, déjeme mencionarle lo siguiente. El libro de Ageo tiene 4 mensajes. 4 mensajes cortos en el que Dios habla a través del profeta Ageo, y va dirigido cada uno de esos mensajes a diferentes sectores de gente. El primer mensaje está en el capítulo 1, en el versículo 1. Por favor, observe lo siguiente: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y empieza allí a dar ese mensaje a Ageo. El primer mensaje que se da en estos 2 capítulos es un mensaje dirigido a el líder o al gobernador. Recuerde por favor que hasta este momento ya no hay monarquía, ya no hay rey. El último rey que hubo en Israel fue el abuelo precisamente de Zorobabel. De ese tiempo en adelante, ahora encontramos a un hombre llamado Zorobabel que se le menciona como gobernador de Judá, nada más, de una región. Ya no hay rey. Y Dios le habla a este gobernador y al sumo sacerdote, a la clase sacerdotal y a la clase política, a la clase espiritual que tenía la responsabilidad de dirigir al pueblo de Israel en una adoración a Dios, y también a la clase que gobierna, en este caso Zorobabel. Zorobabel era gobernador, y fíjese algo importante: Zorobabel había nacido en Babilonia. Él no conocía Jerusalén. De hecho, Zorobabel significa nacido en Babilonia. Era el nieto del penúltimo rey que hubo en Judá. Y hasta allí se acabó. Años más tarde nace Zorobabel, y Zorobabel nace allá en Egipto. Así que de alguna manera como que tiene información de lo que pasa en Judá. Tiene información de lo que pasa en esa región de Israel, pero no había vivido la crisis que vivieron años atrás, y tampoco había vivido de primera mano la crisis que estaba viviendo el pueblo o la gente que quedó allí en Israel o en Jerusalén en este caso. Y el primer mensaje va dirigido a Zorobabel y a Josadá. El segundo mensaje, vea por favor en el capítulo 2, en el versículo 1, un mes después. Este segundo mensaje ahora añade a un tercer sector. En primer lugar dice en el versículo 1, en el mes séptimo del 21 a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, al gobernador de Judá, que era gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadá, y sumo sacerdote. Y luego menciona el tercer sector, al resto de la gente que está ahí. Este resto de la gente estaba dividido en dos sectores. Unos que eran los más viejitos, los más ancianos, posiblemente de 75, 80, aún hasta 90 años, que regresaron del exilio de Babilonia a Jerusalén o a Judá. Ahorita les explico por qué es esta situación de 75, 80. Y estos habían regresado. Y luego está el resto del pueblo. Ese resto del pueblo son de los que habían nacido allá en Babilonia. Entonces, igual no tienen ninguna idea de lo que estaba pasando y de la crisis que pasaba allá en Jerusalén y en Judá. Y este segundo mensaje va dirigido otra vez a la clase sacerdotal, a la clase política, y en tercer lugar a la gente que viene de Babilonia.
y que regresan a reconstruir y restaurar la ciudad y restaurar el templo. El tercer mensaje que da aquí ocurre 2 meses después, en el mes 9 del rey Darío. Lo menciona aquí. Ahora vea por favor en el versículo 10. En el versículo 10 del capítulo 2 dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de esto que te voy a decir. Mensaje número 3. Este mensaje ahora va a la clase sacerdotal. Josadán era el sumo sacerdote, pero ahora es a los que están dirigiendo el pueblo, es decir, a los que tienen más contacto con la gente, los sacerdotes. Y ese tercer mensaje tiene que ver con una pregunta que en un momento dado no le cuadra a Dios, cómo los sacerdotes, los líderes espirituales están actuando en su trato y en su relación con la demás gente. El tercer y el cuarto y último mensaje está allí mismo en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 20. En el mismo mes noveno, unos días después, o prácticamente quizás el mismo día, viene el cuarto mensaje, y este cuarto mensaje va exclusivamente dirigido al gobernador, a Zorobabel. Y le dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla ahora a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Este es el cuarto mensaje, y es un mensaje profético que nos habla de los últimos tiempos, en donde una de las características de esos últimos tiempos, antes de la segunda venida de Jesús, es terremotos. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 24. Ahora, hay 4 mensajes aquí en estos 2 capítulos. Pero ahora déjeme llevarla a lo siguiente. Mire, cuando usted y yo leemos la Biblia, siempre va a ser importante que en nuestra lectura usted entienda el contexto, en primer lugar, del que se está hablando aquí en la Biblia. Pero en segundo lugar, el contexto histórico. Porque así solamente podremos tener un panorama general y no usar un versículo a conveniencia. Es decir, no tomar un versículo, sacarlo y decir: esto dice la Biblia. Sí lo dice, pero ese versículo fue escrito en un contexto bíblico y en un contexto histórico, en un contexto social. ¿Cuál es el contexto que está viviendo este libro de Ageo o el pueblo en el relato de Ageo? Hace unos momentos les decía que la primera clase de gente que venía de Babilonia y que regresaron a Jerusalén eran gente muy adulta, arriba de 70 años. Y usted preguntará: ¿cómo lo sé eso? Bueno, acompáñeme por favor, no pierda este pasaje, a Jeremías capítulo 25. Regrésese tantito por favor. Y quiero que veamos una profecía que da el profeta Jeremías, en donde advierte al pueblo de Israel que por no haber escuchado la palabra de Dios, y Dios iba a traer un juicio a través de otra nación que iba a venir, que iba a devastar la ciudad, que iba a tomar gente, se los iba a llevar cautivos y se los iba a llevar fuera de la ciudad. Y está hablando de Babilonia. Y vea por favor lo siguiente, capítulo 25 de Jeremías, versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras. Escuche por favor, qué serio es esto. Usted y yo estamos sentados aquí para escuchar su palabra, pero hay una diferencia entre escuchar y oír. Escuchar tiene que ver con una apertura de nuestro corazón. Oír tiene que ver con lo que todos nosotros hacemos. Simple y sencillamente percibir lo que
se nos está tratando de decir. Escuchar va más allá. Escuchar tiene que ver con caer en nuestro corazón su palabra y entonces tomar una acción de lo que yo estoy escuchando. Entonces viene la palabra fuerte y directa al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, y en donde le dice: ¿sabes una cosa? Por cuanto tú no escuchaste mis palabras. Es serio, es serio. Por eso la Biblia nos dice que mejor nos hubiera sido no haber conocido nunca la palabra que haberla conocido, porque tenemos una responsabilidad mucho más grande. Ustedes y yo nunca vamos a llegar delante de Dios y decirle: Señor, es que yo no supe, es que yo no conocí. Sí, lo supimos, pero nunca, sí oímos, pero nunca escuchamos. Y es una gran responsabilidad. Y quiero llevarle a esto. Viene esta palabra del profeta Jeremías al pueblo. ¿Ya me van siguiendo? Ahora, versículo 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Todo eso va a desaparecer. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. ¿Sí? Lo que Dios está diciendo a través del profeta Jeremías, puede seguirlo adelante, es lo siguiente: por cuanto tú no escuchaste mis palabras, entonces yo voy a traer a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Van a venir, te van a tomar como esclavo y te van a llevar. Destruirán tu ciudad, destruirán tus casas, tus tierras, y estarás fuera por 70 años. Y luego dice: y después de esos 70 años, yo voy a entrar en juicio con Babilonia, la destruiré, y entonces mi pueblo va a regresar otra vez, después de 70 años, a Judá. Pero ahora va a regresar con otra perspectiva, sin rey que gobierna. Van a regresar con una labor doble: uno, restaurar su ciudad, y dos, restaurar el templo. Esa va a ser la responsabilidad. Ahora, yo les decía que precisamente el primer sector que llega el primer grupo de gente que llega de Babilonia a Judá es gente arriba de 70 años, 80 años. ¿Por qué? Mire, capítulo 2, por favor, versículo 3. Ageo, regrésese hasta Ageo. Espero que esté yendo conmigo a estos pasajes y usted pueda ver la importancia no solo de oír, no solo de un mensaje entretenido, un mensaje que usted pueda entender y caerle el 20. Estoy comentándole todo este contexto porque le quiero llevar a un punto muy interesante. Capítulo 2, versículo 3. Un grupo de gente dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa, el templo que estaba siendo restaurado, en su gloria primera, y cómo la veis ahora? Y luego hace la pregunta: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué es lo que está pasando? Había un grupo de ancianitos que cuando llegaron y vieron ahora la reconstrucción del templo, ellos empezaron a comparar el templo que muchos años atrás había sido edificado por Salomón. Ese templo donde la presencia de Dios era genuina, real, donde la presencia de Dios se manifestaba. Un templo magnífico en todos los sentidos. Y estos ancianos decían: esto que
que ustedes están viendo no es nada comparable con la gloria que nosotros vimos hace tiempo. Los jóvenes o la gente que había nacido en Babilonia, que nunca había conocido el templo, pues se les hacía majestuoso, era precioso. Pero para quien había estado 70 años atrás, dijeron, esto no es comparable con la gloria de Dios. Esto es insignificante. Ahora, en ese contexto, Ageo precisamente refiere, o la historia que relata es 70 años después de que Babilonia vino, tomó a Israel y se lo llevó preso a Babilonia. Pasan 70 años allá y después de 70 años la profecía se cumple y entonces Dios toca el corazón de un hombre que ni siquiera tiene nada que ver con Dios, con Darío, ahora gobernante de Persia, y que permite que el pueblo de Israel regrese a sus ciudades, reconstruyan y restauren Jerusalén. Entonces ellos vienen y regresan 70 años después. Y empieza entonces esa restauración. Por eso, si usted puede leer Esdras y Nehemías y Ageo, son 3 libros que relatan precisamente este tiempo. El tiempo de la restauración. Esdras, como sacerdote, regresa y reconstruye parte del templo de Jerusalén, pero restaura una parte ritual. Después Nehemías, siendo copero del rey, es el que pide la oportunidad de regresar y restaurar otra vez Jerusalén. En ese tiempo es cuando entonces regresa la mayor parte del pueblo que había estado allá en Babilonia por 70 años. Entre esos que están allá fue Daniel. ¿Se acuerda de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Se acuerda de la historia del foso de los leones? Bueno, fue precisamente por el año 500 y tantos, siglo VI, en el que Babilonia viene, toma Sitia, se los lleva, y entre ellos a muchos jóvenes que llegan a estar en un lugar de privilegio en Babilonia. Muchos se quedaron allá, como Daniel, y otros más. Otros regresaron a restaurar su nación. Es en este tiempo que se describe precisamente Ageo. Ahora bien, durante ese tiempo ocurre algo interesante. Si usted ve en el versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío. Ahora el imperio o la autoridad ha cambiado. ¿Por qué? 70 años atrás fue Nabucodonosor que viene, toma y se los lleva a Babilonia. Pasan años y entonces los persas o los medopersas vienen y ahora toman el control de toda la zona y de todo el imperio, y ahora va a ser el imperio medo-persa. Ya Babilonia va a quedar en segundo plano, porque Dios entró en un juicio, como leíamos en Jeremías, contra esa nación que destruyó Jerusalén. Entonces, 70 años después, ya Babilonia no está en escena. Ahora quien está en escena, quien está gobernando son los persas o los medopersas. Es así que entonces Dios toca el corazón de Darío, siendo rey persa o el emperador persa, que Dios despierta su corazón y les dice, levántense, regresen y restauren su tierra y restauren su templo. Y regresa una cantidad de gente. Ahora, mire, déjeme explicarle lo siguiente. En este cambio de imperio, los babilonios eran duros. Nación o reino o pueblo que conquistaban, ellos llegaban a imponer sus reglas, sus leyes, su religión, y destruían todos los templos, como lo vemos aquí, y entonces imponían su religión, imponían su templo. Pero pasaron 70 años después, vienen los persas, conquistan y dominan a los babilonios, y ahora las cosas cambian, porque los medo-persas van a ser un pueblo, un imperio mucho más flexible en varios sentidos.
Por lo menos se dice que había tres cosas que permitieron ahora los persas, los medo-persas, que permitían a aquellos que por muchos años habían sido tomados esclavos o subyugados. Por lo menos tres cosas les permitieron regresar a sus pueblos o a sus ciudades de donde ellos eran originarios. Y tenían tres opciones, no tres opciones, tres cosas que hacer. Los persas les dijeron, uno, puedes restaurar tu religión, no nos importa imponerte la nuestra. Tú regresa a tu ciudad y restaura tu religión. Puedes también restaurar tus templos en segundo lugar. Restaura sus templos. Regresa, restaura tu religión, pero también restaura el templo. Y la tercera cosa que les dicen, puedes restaurar la ciudad. Si la ciudad está en ruinas y las murallas que están alrededor que protegían, ahora también están en ruinas, restáuralas. Salvo dos cosas. Tú tienes que hacer dos cosas. Yo voy a cumplir estas tres, pero tú tienes que cumplir estas dos. Número uno, tú tienes que pagarme impuestos. Eso no está a discusión. Tú me vas a pagar impuestos porque ahora tú me perteneces a mí. Y en segundo lugar, si nosotros salimos a la guerra, tus guerreros van a salir con nosotros y van a pelear por nosotros. Y además de esto, tú vas a estar vigilando que no haya ninguna insurrección en tu pueblo. Porque si hay, entonces yo vengo y te destruyo. Esas serán las condiciones. De hecho, ese fue un decreto que se encontró en un cilindro que se dice hasta ahorita ha sido el primer decreto a nivel internacional, porque estamos hablando de un imperio. En ese decreto se daban esas tres libertades: libertad de religión, libertad de culto, libertad de construir su templo y libertad de restaurar sus ciudades a cambio de pagar impuestos y también a cambio de ser leales al imperio. Ese es el primer decreto que se encontró en un cilindro. Ahora, por eso es que vemos que los que estaban en Babilonia regresan con esa encomienda de regresar, restaurar su ciudad, restaurar el culto y restaurar su templo. Nadie se los impidió. Mire, es más, ni siquiera les dijo el rey de Persia, ni siquiera les dijo, pues vayan a saber qué hacen ustedes. O sea, quieren salir a ver cómo le hacen para construir su templo. No, se les dan los recursos para construir el templo. Mire, sin perder aquí, vea conmigo Nehemías capítulo 2, por favor. Nehemías capítulo 2. Tienen los recursos, o sea, no regresaron como diciendo, pues ay, a ver qué se te ocurre. Nehemías capítulo 2, versículo 7. Cuando Nehemías se presenta ante el rey, que siendo un copero, el rey lo ve triste y le dice, ¿por qué estás triste? Y él le dijo, bueno, yo quiero que me des permiso de ir a construir mi tierra, a ver cómo está mi nación, porque mis hermanos dicen que está mal, etcétera. Y entonces el rey le dijo, sí, ve. Cuando regresa, está muchos días callado y le dice, ¿qué pasó contigo? Y entonces le dice, es que fui y vi que todo está destruido. El rey le dice a Nehemías, ¿y qué puedo hacer por ti? Y vean lo que el rey mismo persa le dijo a Artajerjes, precisamente, Artajerjes. Vean lo que le dijo. Parece ser que fue Jerjes primero, y también nosotros lo conocemos aquí como Artajerjes. Capítulo 2, versículo 7. Versículo 7 lo dice Nehemías, dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen, para que yo pueda pasar con libertad sin pagar impuestos el paso hasta que yo llegue a Judá. Y carta para Asap, guarda del bosque y del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es decir,
que le dio todo. O sea, Artajerjes, rey de Persia, no solamente le dijo, no, pues vete a ver cómo le haces tú. No, sino le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y Nehemías aprovecha y le dice, dame cartas para que yo llegue al bosque y se me dé madera para que yo llegue y empiece la reconstrucción. Así que no había ningún pretexto. No había ningún pretexto con llegar estos que venían de Babilonia. No tenían ningún pretexto para decir, no, pues ahora ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer rifas, ¿sí? Vamos a hacer una kermés para levantar algo. No, ellos llevaban todo. ¿Me va siguiendo? Pero ¿cuál fue el problema? El problema que empezó a ver es que ellos cambiaron su prioridad. Lo que en principio fue la razón por la que salieron de Babilonia, cuando ya estaban en Judá, ¿qué pasó? Se les olvidó su propósito. Ahora sí, regresé otra vez a Ageo conmigo, por favor, ¿sale? Y es cuando viene el primer mensaje de Ageo a Zorobabel y a Josadac, los dos líderes, el espiritual y el político. Y es cuando viene el primer mensaje. Por favor, vea lo siguiente. Capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Observe por favor lo siguiente. Su propósito al salir de Babilonia, ¿cuál fue? Construir el templo. Pero cuando ya llegaron, se les olvidó su propósito. ¿Sabe que eso nos pasa a nosotros en el camino? ¿Alguna vez hicimos un compromiso con Dios? ¿Alguna vez le dijimos, te voy a amar, te voy a servir, te voy a entregar todo? Y algo pasó. Y de repente, lo que parecía que íbamos hacia acá, unos grados pequeños nos cambió. Pero cuando llegamos al otro lado, dejamos de cumplir ese propósito. Ahora ya no estaban construyendo la casa de Dios. Estamos hablando del templo de Salomón. Ese templo estaba desierto, lo describe aquí Ageo. Mientras estaba desierto, entonces los ciudadanos o la gente de Judá se dedicaron a construir sus casas. ¿Había algo malo en eso? No, no es nada. No, Dios no peleó con ellos diciendo, es que tienes tu casa bien bonita. No, lo que Dios entró en juicio contra ellos o en reclamo es este: dejaste tu propósito. Ahora ya no es tu prioridad. Mi templo, mi casa está desierta, mientras tu preocupación es tus casas artesonadas. Y ya no te estás ocupando de mi casa. Y ese es el reclamo de Dios con el pueblo de Israel. Sus prioridades habían cambiado. Algo pasó. Lo que en un principio fue el deseo de su corazón, ahora pasa al segundo término. Es así que entonces Dios le invita al pueblo de Israel a reflexionar y a decirle, a ver, ¿te has dado cuenta que trabajas mucho y recoges poco? ¿Te has dado cuenta que tienes buena ropa y sigues teniendo frío? ¿Te has dado cuenta que cuando recibes tu salario no te rinde? ¿Por qué crees? Y es allí donde dice, porque mi casa está desierta. En otras palabras, te olvidaste de tu prioridad, te olvidaste de mí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y entonces el pueblo de Israel entra en una frustración. Ahora bien, aquí hay que hacernos una pregunta con todo lo que yo les he comentado. Bien, es cierto que se les olvidó su prioridad. Es cierto que ahora estaban enfocados en ellos mismos, en sus casas. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿qué es lo que hacía que ahora estén desdeñando
el templo de Jerusalén, cuya prioridad era esa, y ahora están dedicados a sí mismos. En otras palabras, ¿por qué ese desdén en construir el templo? ¿Por qué? ¿Por qué olvidarse de eso? ¿Por qué ahora vivir en una situación donde tengo que preocuparme por mí, por mi casa, por mis hijos? Y repito, el problema no es que nosotros tengamos que pasarlo a segundo término. El problema es nuestra prioridad. El problema es que nosotros cambiamos los propósitos y nos olvidamos. La pregunta otra vez que quiero hacerle, ¿por qué? ¿Por qué cree que ahora había ese desdén hacia las cosas de Dios? ¿Por qué ahora lo veían así? Construir el templo, fíjense que hasta se habían acostumbrado. El templo estaba allí quemado, sus puertas quemadas, las ventanas quemadas, sucio, desierto, y se habían acostumbrado a pasar, ir y venir, y sin que les hiciera sentir mal. O sea, ya era parte del paisaje urbano, y era parte de ese templo, pero no les interesaba, porque ellos regresaban a sus casas. Aquí es donde yo quiero estar. Pregunta otra vez, ¿por qué creen que pasó ese desdén? Bueno, quiero comentarles rápido 3 cosas. ¿Por qué ese desdén? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Número 1, porque el pueblo se empezó a preocupar, en primer lugar, por lo inmediato. Lo inmediato, cuando ellos llegaron, decir, ¿y ahora dónde vamos a vivir? ¿Y ahora dónde vamos a sembrar? ¿Y ahora ¿Era correcto? Sí. Pero entre más ellos llegaron y empezaron a decir, bueno, vamos a construir una casa, mientras, entonces vamos a construir después el templo. No, de repente se empezaron a enamorar de lo que estaban construyendo. De repente se empezaron a enamorar de las cosas que estaban viendo y dejaron su prioridad. Lo inmediato era esto, yo lo necesito. Esto yo lo quiero. Esto me urge tenerlo. Mire, Jesús dijo, no te preocupes por el día de mañana, qué es de comer, qué es de vestir, porque el Padre Celestial sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Preocúpate primero de buscar el reino de Dios. Pero nosotros nos estamos preocupando por el mañana, pero que empezar a preocuparnos por las cosas de Dios. Así que cuando ellos llegan, dicen, bueno, a lo mejor en principio vamos a hacer una cabañita y allí vamos a vivir, pero nos vamos a preocupar por construir el templo, por restaurar nuestro culto. Queremos ver la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Poco a poco, esta cabañita se hizo un edificio. Luego poco a poco, es que me falta esto, el otro, y se clavaron en esas cosas. Algún día les conté esta historia de que cierto árabe, muy rico, murió su esposa. Él amaba mucho a su esposa. Y un día murió su esposa. Él, queriendo recordarla el resto de sus días y conmemorar a su esposa, llamó a todos los arquitectos y les dijo, por favor, yo quiero que ustedes construyan un edificio tan grande que cuando la gente pase, vea este edificio y vea que yo lo hice en honor a mi esposa, que yo amé toda la vida. Compró un gran campo y después trajo el féretro y en medio del campo lo puso y les dijo, por favor, yo quiero que ustedes construyan en todo alrededor ese gran edificio. No reparen en gastos, inviértanle todo. Y así empezó a hacer. Empezaron a trabajar, se trazaron planos, empezaron a trabajar, empezaron a comprar los mejores materiales, etcétera, porque todo tenía que ver con aquel féretro que estaba, su esposa. Este rey día a día venía a supervisar porque estaba enamorado de su esposa y veía esto, hacía los cambios que tenía que hacer. Y cada día se iba haciendo un gran edificio majestuoso. Un día este rey entró otra vez y mientras iba caminando vio todos los trabajadores que estaban allí, carpinteros, albañiles, y de repente se tropezó con un cajón que estaba por allí. Y enojado les dijo, por favor, saquen esto. Enojado porque se había lastimado la pierna y lo sacaron. Y continuó aquella obra maravillosa.
Cuando terminaron y llegó el día de la inauguración, llegaron todos los demás reyes y jeques que había alrededor, porque iban a inaugurar aquel lugar que había sido hecho en memoria de la esposa de aquel hombre. Cuando se paró entonces, este hombre dijo: bien, ustedes saben que este edificio lo construí en honor a mi esposa. Por cierto, ¿dónde está su féretro? Y empezó a buscar. No lo encontró en la sala principal. Y les ordenó, le dijo, enojado: a ver, ¿quién movió este féretro? Sáquenlo, búsquenlo en donde sea. Por allí se acercó un hombre y le dijo: mi rey, ¿se acuerda que hace tiempo usted entró y cuando entró usted se tropezó con un cajón? Era el féretro de su esposa. Y la orden que usted dio, sáquenla porque me estorba. Y eso hicimos, la sacamos. Lo que ese edificio, el objetivo del edificio era que alrededor de ese féretro se construyera un gran edificio. El tiempo pasó y este hombre se enamoró del edificio y se olvidó de su caja, se olvidó de su esposa. ¿No es cierto que a veces nos pasa lo mismo? Nos vamos enamorando de las cosas que estamos haciendo. Nos absorbe el tiempo, eso. Ya no tengo tiempo para Dios. Ya no tengo tiempo para orar. Porque esto es lo inmediato. Esto es lo que quiero. Problema número 1, ¿por qué ese desdén? ¿Por qué el desdén que usted y yo tenemos hacia las cosas espirituales? Porque estamos más preocupados en lo inmediato que en lo que realmente vale. La segunda cosa, el segundo desdén. Mire, ¿recuerdan cuántos años les dije que estuvieron en Babilonia? 70. Ok. ¿Saben lo que pasó en 70 años allí? Bueno, en 70 años que estuvieron en Babilonia, la orden de Dios es que ellos no podían construir otro templo en donde podían hacer sacrificios. El único lugar donde podían hacer sacrificios era en el templo de Jerusalén. Pero ellos estaban a cientos de kilómetros de Jerusalén. Estaban ahora en Mesopotamia, en la Gran Babilonia. Y ellos no podían tener un lugar de adoración. El templo era allá. Así que todas las tardes los judíos escuchaban historias de lo que había pasado hace años en ese templo. Escuchaban historias de lo que pasaba, de la presencia de Dios, la forma en la que Dios se derramaba, etc. Pero ellos estaban ahora en una situación diferente. ¿Cuál era su situación? No tenemos templo. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, allí surgieron las famosas sinagogas. Cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, y luego también encuentran algunos relatos en Hechos, se nos dice que Pablo y los demás apóstoles entraban a las sinagogas. Había una diferencia entre la sinagoga y el templo. Las sinagogas se empezaron a construir en Babilonia. No había templo y no podíamos construir templo, así que vamos a construir una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Bueno, una sinagoga era algo así como lo que tenemos aquí, un pequeño edificio, cuadrado o rectangular. ¿Con lujos? No. Lo único que tenía ese edificio era un atril o un podio para donde pasaban y leían la Torá. Tenían en una esquina por allí unos cántaros donde guardaban los rollos de la ley. Y quizás por unos de los lados tenían la llamada menorá o la lámpara la lámpara que se estaba, un ejemplo de la lámpara, de 7 lámparas, nada más. No había sillas, no había ventanas ornamentadas, era un cajón literal. Pero cumplía el propósito para que el día sábado, que era el día de reposo, los que estaban exiliados y estaban cautivos llegaran a esa famosa sinagoga, llegaran a escuchar la ley, se les enseñara un poco, también llegaran a hacer sus rezos y sus oraciones. No había cantos y ya. De ahí en fuera,
domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ese lugar o permanecía cerrado o permanecía abierto solamente para enseñanza de letras hebreas, para enseñanza de algunos rituales, etcétera. Pero durante toda la semana no se oía voz de alabanza, no se oían cantos, no había nada, porque esa era la sinagoga, nada más. Solo se congregaban para leerla. Y les decía que no había cantos. Miren, vean por favor, sin que pierda otra vez aquí. Salmo número 137, por favor. Vean rápido conmigo lo que dice el Salmo número 137. Este Salmo 137 fue precisamente escrito en este tiempo en que estaban en Babilonia, ¿sale? Y vean lo que dice este Salmo. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, de allá. Y sobre los sauces en medio de ellas, ¿qué hicieron? Ahora sí colgaron el arpa, ¿no? Y los que nos habían llevado cautivos y nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos, canten algunos cánticos de Sión. Y entonces ellos le respondían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? O sea, era una total tristeza. No había cantos allí. Sus arpas las dejaron literalmente colgadas. De hecho, este salmo, usted a lo mejor, si ya es un poco de años atrás, usted lo ha escuchado se me va el nombre del grupo, pero allá en las décadas de los 70, casi los 80, 1978, precisamente se hizo una canción secular llamada Junto a los ríos de Babilonia. ¿Lo han visto? ¿Sí? Unos morenitos cantando así, ¿sí? Bueno, ese canto está basado en el Salmo 137. ¿Cómo vamos a cantar siendo esclavos aquí en Babilonia? Muy bien, ahora regrese otra vez conmigo. La segunda razón por la que tenían ese desdén era el siguiente. Ahora, después de 70 años, regresan a Jerusalén con el propósito de reconstruir, restaurar el templo. Ahora, fíjense por favor. Usted llega a Jerusalén y ve que tiene que construir un chorro de cosas, ¿sí? Restaurar ventanas de cedro, de acacia. Abre la puerta y se da cuenta que es un gran edificio. Tiene que poner telas para las cortinas que son muy especiales. Vamos, el trabajo es mucho. Pero usted está acostumbrado a que en Babilonia se reunía en sinagogas. ¿Por qué esforzarnos y restaurar esto si podemos pues tener esta sinagoga? ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Bueno, la segunda cosa es que el templo llegó a ser solamente un símbolo del pasado. Nada más. Un símbolo donde se acordaban como estos viejitos. Esta no es nada, porque la gloria de Dios se manifestaba de una manera muy especial. ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué preocuparnos en construir un gran templo si aquí cabemos todos? ¿Por qué preocuparnos otra vez en ese templo? Si, mire, toda la semana tenemos que darle mantenimiento, o sea, todo eso. ¿Por qué preocuparnos si cada día tenemos que mantener las lámparas 24 horas encendidas? Los sacerdotes tienen que ministrar, todos traer sus sacrificios. ¿Por qué no mejor nos quedamos como estábamos, con una sinagoga? Ahora, había una gran diferencia entre una sinagoga y el templo. Además de la diferencia física, el templo era donde Dios se manifestaba. La sinagoga solamente era para oír, nada más. Si usted ve, mire, fíjese, el día que se inauguró el templo de Salomón, vea rápido, segundo de Crónicas capítulo 7, los primeros 3 versículos, por favor. Vean lo que dice. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová que hizo llenó la casa.
Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender del fuego, la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Nunca se vio en una sinagoga bajar la presencia de Dios. Nosotros queremos la presencia de Dios en una sinagoga, en lo fácil. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué restaurar el templo espiritual y mi relación con Dios si puedo llevármela tranquilo? ¿Por qué? Ese desdén que el pueblo tenía era comodidad. Ese desdén que tenían hacia el templo, bueno, sí, Dios se manifiesta, pero bueno, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué hacer algo más? Aquí estamos bien. Las comodidades, la comodidad de una relación fría y tibia. ¿Por qué comprometerme con Dios? ¿Por qué hacerlo? Y esto me lleva a la tercera cosa. ¿Por qué ese desdén? Muy bien, ese desdén tiene que ver con un resentimiento religioso. Véalo. Dios nos pide que restauremos su templo. ¿Y cómo podemos nosotros restaurar el templo de ese Dios que permitió que nuestra familia muriera? ¿Cómo podemos cómo podemos hacer con ganas? ¿Cómo podemos hacer que ese templo lo restauremos cuando 70 años vivimos exiliados? ¿Por qué? Un resentimiento hacia Dios. O sea, no, que se quede Dios con su templo, que se quede Dios con eso. Nosotros tenemos otra prioridad. Muchas veces nosotros tenemos un resentimiento hacia Dios. Pero es los resentimientos, además de ser irracionales, hasta son tontos. Porque me lastimó Daniel, me hirió, me habló mal de mí. ¿Con quién termino enojándome? Con Dios. ¿No es cierto? Ya no canto, ya no adoro, ya no es. ¿Por qué Él me hizo esto? Estuvieron 70 años. ¿Por qué? Porque a Dios se le ocurrió una mañana. Porque Dios dijo una mañana, dijo, ya, sí, me los voy a llevar por otro lado. No, porque no escucharon, ¿se acuerdan? Nuestros resentimientos hacia Dios quizás son resentimientos mucho más profundos. ¿Por qué construir algo? Al Dios que permitió que nosotros fuésemos lastimados. Así que deja mejor su templo, porque se le quita. 3 cosas de ese desdén. Número 1, preocupación por lo inmediato. Número 2, un templo que solamente era símbolo del pasado. ¿Para qué preocuparnos? Hagamos mejor un cuartito para que escuchemos la palabra de Dios. No nos preocupemos. Y en tercer lugar, el resentimiento. ¿En cuál de los 3 encajamos nosotros? Y yo quisiera hacer ese énfasis. Yo quisiera que por favor me ayudara poniéndose en pie un momento, por favor. Y yo quisiera, nada más, bueno, los 3 son importantes. Pero yo quisiera, en esta última, un resentimiento hacia Dios. Y tal vez usted me va a decir, no, yo no tengo nada contra Dios, pero se está desquitando con Él. Vamos, ni con Él, porque Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros, ¿lo sabía? O sea, quienes sufrimos, ¿quiénes son? Nosotros. Por eso Dios le dijo a Pablo, mira Pablo, dura cosa te es dar patadas contra la legión. El único que se lastima eres tú. Porque cada vez que tú relinchas y te enojas, te lastimas, te sangras. Dios sigue diciendo Dios con nosotros o sin nosotros. Pero desafortunadamente el resentimiento hacia Dios
de por qué pasó esto conmigo, por qué permitió esto conmigo, por qué me pasó, por qué esto, por qué lo permitió, por qué mi familia, mi familia me la quitó, por qué mi esposo, por qué mi hijo. Y nosotros terminamos resintiéndonos con Dios. Y nos vamos alejando desafortunadamente. Vamos nosotros diciendo, para que se le quite, ¿no? Aunque no lo diga, pero lo hace con sus hechos. Finalmente, este templo fue restaurado, pero porque Ageo animó a Zorobabel a levantarse. Hoy yo quiero animarle a restaurar su relación con Dios. Hoy yo quiero animarle a restaurar esa relación que se perdió. Quizás porque a lo mejor se le olvidó su prioridad, ¿no? Quizá se dedicó a su sinagoga y quizá algo pasó por allí y usted se está desquitando con Dios. Como yo decía hace rato, mire, estaba pensando, podemos cantar muy bonito. ¿Usted cree que le añadimos algo a la gloria de Dios cuando cantamos bonito? ¿Usted cree que si usted y yo decimos gloria a Dios, o sea, como que Dios se hace más grande? Oh, sí, me están dando la gloria. Dios sigue siendo Dios con usted y sin mí. Él sigue siendo Dios. Yo le necesito. Yo necesito restaurar esa relación con Él. Yo necesito regresar y examinar bien mi desdén. Mi desdén, número uno, posiblemente mi desdén tiene que ver con lo inmediato. Dos, posiblemente mi desdén tiene que ver con, es preferible el mínimo esfuerzo, ¿no? Y tres, a lo mejor un resentimiento, no con Él. O sea, sí me lastimó, pero yo me desquité con Dios. Ya no oro, ya no busco a Dios, me importa. O sea, como si Daniel de repente dice, no, Alfonso, no, ya sí estás perdiendo mucho, mejor. No, échale y haga. Daniel se puede morir. El que sigue sufriendo, ¿quién es? Soy yo. El que se sigue alejando no es él, soy yo. Dios va a traer un día a juicio a él, a ella, a todos nosotros. Pero yo no quisiera estar un día delante de él con mis manos vacías por ese resentimiento. Cierra sus ojos y permítame terminar orando. ¿Puede usted hoy, en esta mañana, mediodía ya, identificar cuál es la razón de su actitud? ¿Puede identificar cuál es la razón de esa tibieza? Si la puede identificar, es tiempo de meditar en nuestros caminos y decirle, aquí estoy. Perdóname. Quiero una vez más ratificar mi compromiso contigo, Dios. Quiero otra vez ver esa gloria como aquel día donde me llenó no de emoción, donde me llenó tu presencia y no pude estar de pie a causa de tu gloria, a causa de tu Shekinah. Yo quiero regresar a ese tiempo. Perdóname, Dios, y tómame hoy en este día. ¿Podría decirle eso a Dios? Si usted hoy viene por primera ocasión, igual yo quiero invitarle a que a la salida, las personas que le recibieron, se acerque usted y pueda decirle, quiero recibir a Jesús, dime cómo hacerle. Ellos le van a guiar en una oración breve. Regálenos un par de minutos más a la salida, porque además tienen para usted, si hoy viene por primera vez, un pequeño obsequio que creemos que le puede ayudar en su relación con Dios. Podría abrir su corazón y decirle, te entrego todo lo que soy. Perdóname en mi lejanía, en mi apatía, en mi frialdad, porque el único que ha sido quebrantado soy yo, nadie más.
Las cosas siguen, el mundo sigue, la iglesia sigue. Mi hermano o mi hermana que me lastimó sigue. Tú vas a llamar a cuentas, o a lo mejor él ya se puso a cuentas contigo, y el que no se ha puesto a cuentas contigo soy yo. Hoy yo quiero entregarte mi vida y entregarte todo lo que soy, Jesús.